Bien, vamos ahora al mensaje de esta mañana. El domingo pasado hablamos acerca de la introducción de esta hermosa carta, la cual es Santiago, y en el cual nosotros consideramos el escritor de esta carta, Santiago, el hermano de Jesús. Todas las evidencias apuntaban que este Santiago es el escritor de esta epístola. También cuando nosotros revisábamos Hechos capítulo 15, perdón, y también Gálatas, menciona, ¿verdad?, de que Santiago era columna y baluarte de la iglesia en Jerusalén. Por ende, no hay ninguna duda acerca del escritor, acerca de esta carta. Vamos ahora a la primera lección, la cual nosotros la encontramos en el capítulo 1 de Santiago, desde el versículo 2 hasta el versículo 11, en el cual la he titulado Pruebas, Sabiduría y Riqueza. El propósito de esta lección se nos habla de tres cosas, como son la prueba, sabiduría y riqueza. De las pruebas se nos enseña acerca de cómo debemos hacerle frente. De sabiduría se nos enseña de cómo nosotros debemos de adquirirla. Y en cuanto a la riqueza, se nos enseña de cómo nosotros debemos de considerarla. A manera de introducción, podemos decir que el escritor se introduce con esta carta y con los sermones expuestos. Y lo que siempre nos debe de llamar la atención acerca de esta identificación es una identificación sumamente sencilla, en el cual dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No busca ningún título como para identificarse. Cuando nosotros revisamos acerca del autor de esta carta, mirábamos que no daba ninguna información y por ende se nos hacía difícil poder identificar cuál de los cuatro Santiago mencionados en el Nuevo Testamento era acerca de este escritor. Mas, sin embargo, decimos entonces que se identifica con palabras clave, como dice el versículo de Santiago 1:1, en el cual dice la palabra siervo. Esta palabra del griego que es doulos significa esclavo, lo cual esto significa que no tiene sus derechos, a privación de sus derechos, es decir, que sus derechos como tal ya no son hacer acerca de su voluntad, sino hacer la voluntad de su amo. También implica, ¿verdad?, una total dependencia de su dueño. En otras palabras, él como siervo, Santiago estaba diciendo de que sus actos o lo que iba a hacer no era lo que él disponía a hacer, sino que estaba en total dependencia de su amo. Y tercero, pues estaba identificando, diciendo una plena dependencia de su dueño. En otras palabras, no se guiaba en forma de lo que él quisiera hacer, sino en función o independencia de su dueño. Eso es entonces lo que significa la palabra siervo y lo que Santiago en esta identificación o en esta introducción está diciendo acerca de su voluntad hacia su creador, hacia su dueño, Dios. También a medida que nosotros vamos entrando en el libro de Santiago, vamos a ver que siempre la identificación de salud, que procede del griego cheirein, significa gozarse, regocijarse. Este saludo era muy común en aquel entonces. Y esta misma palabra se identifica o se traduce en nuestra versión como también dice bienvenido. Cuando leemos en la segunda carta de Juan, el capítulo 1, versos 10 y 11, acerca de la persona que nos visitaban y que traía una falsa doctrina, Juan dice, no le digáis bienvenido. Esta palabra bienvenido, que se traduce en nuestro idioma, procede de la misma palabra griega que nosotros vemos en este versículo de Santiago 1:1, lo cual entonces nos está diciendo Juan que cuando le recibamos no nos gocemos ni tampoco entonces nos regocijemos con aquella persona que trae una falsa doctrina. Santiago utiliza esta expresión muy común en aquel entonces en el sentido de expresar o dirigirse que se estaba gozando o regocijando juntamente con los hermanos a través de esta carta. Miremos el primer punto. Santiago capítulo 1 del verso 2 al 4 nos habla acerca de las pruebas y cómo hacer frente a ella. Si leemos Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El versículo que nosotros acabamos de leer en Santiago 2 comienza con una expresión muy singular en Santiago, en el cual dice, hermanos míos. En muchas ocasiones, o cuando Santiago va a hablar acerca de un tema nuevo, la palabra o la expresión que se introduce para hablar acerca de un tema nuevo es hermanos míos. Lo vamos a ver en repetidas ocasiones a lo largo de esta epístola. Lo que vemos aquí es una expresión muy tierna, muy delicada, a la cual se dirige Santiago hacia los destinatarios de esta carta. Además está diciéndole, cuando os halléis en diversas pruebas, implica entonces de que nos vamos a encontrar en diferentes pruebas. El Santiago menciona, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, implica entonces que en ciertas circunstancias estaremos en medio de las pruebas. Pero lo que nos dice el versículo es, cuando nos encontremos en esta prueba, debemos de considerar o debemos de tener en cuenta lo que dice el versículo, que considerémoslos con sumo gozo. ¿Por qué debemos de considerarlos con sumo gozo? Consideremos lo que dice Romanos capítulo 3, 5, que el versículo 3 al versículo 5 dice de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí la expresión dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, la expresión dice que nos gloriemos, pero realmente podemos encontrar gozo en medio de la tribulación cuando estamos sufriendo. A veces, ¿verdad? Podría decir que pudiera sonar muy, muy despiadado, digámoslo así, pero el gozo en el cual debemos de sentirnos o en el cual debemos de considerar es el resultado de lo que nosotros podemos obtener en la prueba. Aquí el apóstol Pablo dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. En otras palabras, debemos de sentirnos gozosos porque a través de ella vamos a encontrar un valor sumamente grandioso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12, un texto más que nos ayuda a ampliar esta idea, en el cual dice de esta manera, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una vez más, el apóstol Pablo, hablándose a Timoteo, en el cual les estaba recordando de que en medio de la situación en que se encontraba, detrás de él dice que había una persona sumamente poderosa. Y era algo en el cual debemos de alentarnos y gozarnos, porque sabemos de que tenemos un Dios que es poderoso, y no solamente para ayudarnos a soportar la situación en que estemos, sino dice que puede guardar nuestro depósito para aquel día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 10, dice de esta manera. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Cuando estaba en diferentes circunstancias, cuando estaba en diferentes pruebas, persecuciones, dice que estaba en medio de una debilidad. Pero además está diciendo de que cuando era débil, entonces era fuerte. Por la sencilla razón de que Dios juntamente estaba con él. Ahora, si vemos entonces lo que dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí debemos de considerar algo. La palabra griega para cual se traduce prueba es peraismo, la cual significa una experiencia o comprobación o un examen de prueba. En algunas ocasiones también lleva la idea de una incitación o solicitación a pecar. Pero en los versículos que estamos leyendo de Santiago 1 al 2 al 4 no lleva esta idea. Lleva la idea de una prueba
o examen. Similar entonces como las pruebas que hacen en las escuelas, lo hacen con el fin de poder comprobar el conocimiento que ha adquirido el alumno. Entonces, de esa manera encontramos la palabra prueba en estos versículos. Ahora, Santiago está diciendo cuando os halláis en diversas pruebas, pero a la misma vez, la siguiente expresión, los siguientes versículos dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. A manera de recordatorio, Santiago está diciendo, sabiendo que el resultado de la prueba es paciencia. Lo que vemos entonces es que aquí la fe es probada, similar cuando el oro es probado por el fuego, como la expresión que vemos en el versículo que vemos en la primera carta de Pedro 1:7. Pero además el apóstol o Santiago está diciendo, mantengan la paciencia su obra completa. En otras palabras, Santiago lo que hace es el uso de repeticiones para recalcar lo que se obtiene a través de la prueba. Miremos en Hebreos 3:14, en el cual dice este versículo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, perdón. Entonces, el apóstol, aquí el escritor de los Hebreos dice que nosotros somos participantes en Cristo, así como también Cristo participó en sufrimiento, así como también Cristo participó en muchas circunstancias y adversidades. También dice, Santiago nos está diciendo que de igual manera también nosotros somos participantes en Cristo. Mateo capítulo 24, el versículo 13, dice de esta manera, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vez más, en la enseñanza de Jesús se nos presenta el hecho de ser perseverante hasta el fin. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, debemos entonces ser perseverantes. ¿Con qué fin tenemos o debemos de ser perseverantes? Santiago está diciéndonos entonces que cuando nosotros, cuando la paciencia tiene su obra completa, dice, el propósito final, dice, es para que seamos perfectos y cabales. Aquí la palabra perfecto, hermanos, quiere decir completos. Y cabales también significa completo en todas sus partes. En otras palabras, el argumento de Santiago parece lógico, pero todavía es difícil ver cómo la prueba puede recibirse como una actitud de gozo. Debemos de preguntarnos entonces, ¿a dónde puede dirigirse uno en busca de ayuda para entender esta paradoja? Y el asunto es, hermanos, debemos de buscar la ayuda y la dirección de Dios sabiendo que Él nos va a ayudar en cualquier adversidad que nosotros nos encontremos. Pero sí tener en cuenta de que no nos aflijamos, no nos atribulemos cuando estemos en la prueba, porque el resultado es que obtendremos paciencia. Y cuando la paciencia, ¿verdad?, ha llegado a su hora final, menciona, dice que seremos perfectos y cabales. Ese es el resultado de la prueba, la cual es infligida en cada cristiano y que de igual manera, si somos perseverantes hasta el fin, podemos obtener el resultado deseado. Como segundo punto, podemos ver la sabiduría y cómo obtenerla. En Santiago capítulo 1, del versículo 5 al versículo 8, dice de esta manera, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude semejante a la sonda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora Santiago comienza diciendo, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La ayuda de Dios siempre está disponible. Santiago asume entonces que sus lectores de la carta requieren sabiduría. Esta sabiduría quiere decir un conocimiento verdadero aplicado de manera práctica. Si vemos en Jeremías
capítulo 29, verso 2 y el versículo 13, dice de esta manera: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En estos versículos entonces se menciona es que si invocamos a Dios, dice, Él nos oirá. Que si le buscamos, le encontraremos. Porque de tal manera dice que Dios está allí, constante, esperando ser encontrado. Pero lo que debemos de hacer entonces, como hace ver Santiago, es que pidamos a Dios esta sabiduría. Un texto más para encontrar o para apoyar esta idea, Mateo capítulo 7, verso 7 y versículo 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. En estos versículos de Mateo 7 se nos indica la buena disposición de Dios para ser encontrado. Dios no está oculto. Dios no pide que le busquemos a través de acertijos como para que nosotros quebremos nuestra cabeza para que le encontremos a Dios, sino que el versículo menciona, o estos versículos menciona de que Dios está muy accesible a que nosotros le pidamos, a que nosotros le busquemos y que nosotros también le llamemos. En el segundo punto que vemos de esta porción del versículo 5 al 8 dice que si hemos de pedir no dudando nada. El requisito presentado por Santiago, hermano, es que tengamos fe. Y no olvidemos que lo que se menciona en Hebreo 11:6 es la buena cualidad acerca de la fe, en el cual se nos menciona diciendo lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. En otras palabras, si hemos de pedir sabiduría, si hemos de buscar y pedir y buscar, en los versículos que leemos dice, está accesible, Dios está ahí. Pero el siguiente requisito que se nos presenta por Santiago es, vamos a pedir, pero no vamos a dudar. Vamos a llegar a Él con fe, porque la fe, como se menciona en Hebreos 11:6, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por ende, debemos de tener esa fe y esa condición de que vamos a acercarnos a Él, pero sin dudar. Efesios 4:14 dice de esta manera. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros dudamos, dice que se nos compara como las ondas del mar, el cual, dice, es arrastrada por todo viento de doctrina. Aquí el versículo de Efesios 4:14 se nos menciona entonces diciendo de que vamos a ser niños fluctuantes cuando realmente nos dejamos arrastrar por todo viento de doctrina. También en esa porción se nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios para pedir sabiduría con fe, dice, vamos a recibir y se recibirá cosa alguna del Señor, pero debemos de pedir con toda confianza, sabiendo, ¿verdad?, que de Él lo vamos a recibir. Mateo capítulo 5, verso 45 dice de esta manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo,
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta porción que encontramos de Pablo en Hechos 17:25 era acerca de la multitud que estaba en Atenas, en el cual dice que adoraban a muchos dioses. Pero encontró Pablo una descripción, dice, al Dios no conocido. Y vemos entonces que la descripción que le dice es que a ese Dios no conocido, dice, es Dios, dice, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por ende, entonces, Santiago nos está diciendo de que si debemos de pedir sabiduría, debemos de hacerlo no dudando, sino con fe y sabiendo, dice, que nosotros vamos a recibir todas las cosas por parte del Señor. Ahora termina en esta porción Santiago exhortándonos a que evitemos ser de doble ánimo. Literalmente significa de dos almas, estar inciertos, tener dudas, ser inconstante. La inconstancia de de las personas de doble ánimo se ilustra muy bien en el texto del primer libro de Reyes 18:21. Este caso es muy conocido por nosotros, en el cual Elías dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Lo que vemos entonces aquí es que el pueblo de Israel estaba de doble ánimo. Por un lado estaban adorando a Dios y por el otro lado dice que estaban siguiendo a Baal. Por eso la confrontación que vemos de Elías es, decidan hoy, si van a seguir a Dios, síganle. Y si van a seguir a los Baales, pues síganle. Ese ejemplo de encontramos aquí en el primer libro de Reyes 18:21 se ilustra muy bien acerca de las personas que son de doble ánimo. El tercer punto que nosotros podemos ver es acerca de la riqueza y cómo nosotros debemos de considerarla. Santiago capítulo 1 del verso 9 al versículo 11 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así bien se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago ahora está diciendo en su humilde condición, lo que presenta, en vez de estarse quejando de su condición social, dice, debe de considerarse que hijo del rey. Y si somos hijos del rey, pues debemos de considerar de que somos herederos del cielo, lo cual significa ahora que nosotros tenemos tesoros, a lo cual en un momento oportuno, pues podemos hacer uso de ellos. También menciona el versículo, en los versículos que leíamos, el que es rico. También Santiago está considerando que había hermanos que eran ricos, pero su posición era peligrosa si ellos no ponían su confianza totalmente en Dios. Miren la recomendación que encontramos en el primer libro, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19, dice, a los ricos de este mundo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da a todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos, para que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, no está acusando a las personas, a los hermanos que tenían riqueza. Muy por el contrario, les estaba diciendo de que no debían de confiar en ella, que su foco de atención debía ser Dios mismo. Y además, en los versículos que leíamos en Timoteo, se nos estaba diciendo de que no sean altivos, sino que realmente sean ricos en buenas obras. Entonces,
Se nos dice que no habría de gloriarse el hermano rico en las riquezas porque su vida, al cual puede utilizarla, es muy breve. Y hace la comparación, dice, como la flor de la hierba. Y cuando sale el sol abrasador, dice, la hierba entonces se marchita y muere. Así de igual manera también está diciendo Santiago en cuanto a la riqueza, si nosotros ponemos las confianzas en ella. En el versículo 11 de Santiago 1 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí hace una comparación la riqueza del hombre con la flor, que cuando perece con el calor abrasador del sol. En otras palabras, está diciendo de que no debe poner su confianza en la riqueza, porque estas son temporales. Mateo capítulo 13, el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí es cuando nosotros nos dejamos llevar por el afán y ponemos la confianza en la riqueza, en el cual está diciendo de que la palabra de Dios se hace infructuosa. No hay un crecimiento adecuado como una tierra que sea fértil, porque está muy enfatizado con el afán de este siglo y su confianza está en la riqueza. De esa manera, entonces, ahoga la palabra que debe de germinar y crecer. A manera de conclusión, amados hermanos, primero, en la primera lección que miramos, se nos exhorta a no confiarnos en nuestra situación social. En otras palabras, que debemos de gloriarnos y recordar de que somos coherederos juntamente con Cristo. Por ende, verdad, Dios nos ha prometido una herencia en el cielo. Que ante Dios entonces tenemos riqueza, y esta riqueza, la cual el Señor nos promete, no son perecederas. Segundo, si requerimos de sabiduría, Dios desea que nosotros pidamos con fe y confianza, que no dudemos, sino todo el contrario. Dios está ahí para ser encontrado, para darnos todo lo que necesita, pero tenemos que pedirlo con fe. Y tercero, si nos encontramos en medio de las pruebas, sintámonos gozosos, porque a través de ella, amados hermanos, nuestra fe es probada. Así como el oro se prueba por medio del fuego, así también nuestra fe es probada. Y Santiago mencionaba, ¿verdad?, que si nosotros soportamos la prueba, vamos a obtener paciencia. Y la paciencia nos va a dar resultados muy gloriosos como son que seremos perfectos y cabales. Gracias, amados hermanos, por haberme permitido llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.